Hola familia. familias. Mi nombre es Jimena Arango. Mi nombre es Lina Marcela Moreno. Y mi nombre es Daniela Oquendo Herrera. Nosotras somos estudiantes del programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil del séptimo semestre. Para el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos ayudará a abordar el tema que les traemos. Muchas gracias, mi nombre es Nora Higuita, soy docente acá en la Universidad de Antioquia y bueno, digamos que me he dedicado a pensar y a preguntarme asuntos sobre la sexualidad y específicamente sobre la educación sexual en la infancia. Bueno, para empezar nuestra conversación vamos a realizar una serie de preguntas donde nuestra invitada nos va a colaborar resolviéndolas y hablando sobre ellas para que también las familias se enteren acerca sobre el tema que es educación sexual en la infancia. Entonces, para empezar, nos gustaría saber qué crees o quién crees que se debe encargar de esa educación sexual en la infancia. Bueno, esa es una muy buena pregunta con la cual iniciar esta conversación y sobre todo pues ahorita que nos están viendo las familias, entonces qué rico que podamos preguntarnos si efectivamente es en la familia, es en la casa donde están las personas que se deben encargar de esa educación. Entonces habría que empezar diciendo que efectivamente es desde ahí, es desde la familia, bien sea la mamá, el papá, la abuelita, el abuelito, los tíos, los hermanos, cualquier persona que esté compartiendo, cuidando a los niños, digamos que tiene responsabilidad en esa educación sexual y se educa todo el tiempo, entonces no es necesario que uno compre la cartilla o que uno tenga conocimiento sobre educación sexual para saber que está educando a los niños. ¿De qué manera? Bueno, hay que empezar pensando que la sexualidad no solamente es un asunto biológico, ¿cierto? No solamente es como nos han enseñado que es la anatomía, entonces enseñémosles a los niños la anatomía de los hombres o a las niñas la anatomía de las mujeres. Digamos que la educación sexual va mucho más allá. Tiene que ver con qué significa ser un hombre, por ejemplo, en esta contemporaneidad. ¿Qué significa? A veces se dice, ser un hombre tiene que ver con ser un macho, con ser fuerte, con proteger a las niñas, con no llorar, ¿cierto? Con vestir azul, con elegir carreras fuertes, por ejemplo. Ser una niña tiene que ver con ser delicadas, con ser femeninas, con no jugar fútbol, con sentarse de determinada manera, con ser más sensibles que los hombres. Entonces, en la casa a los niños se les transmite, digamos, esas normas, esas conductas, y los niños van escuchando y van interiorizando esas maneras de ser hombre y de ser mujer. Cuando se les dice, por ejemplo, el cuidado consigo mismo o se los deja en abandono para que los niños sean los que se pongan límites o no. Entonces en la casa digamos que se está educando todo el tiempo aún sin saberlo. Cualquier persona que esté compartiendo con ellos sobre el cuidado del cuerpo, sobre los límites que se ponen, sobre las relaciones consigo mismos y con los demás. Entonces digamos que en la familia todas las personas, y por supuesto empieza allí en la familia, pero se traslada después que los niños llegan a la escuela a esas otras personas que tienen que ver con los profesores, con los compañeros, y es muy importante saber esto porque la sexualidad es una construcción, no es algo que ya esté dado, ¿cierto? Por el hecho de ser hombre o ser mujer, es una construcción y se va, digamos, nos acompaña durante toda la vida, aún con la edad que tengamos todavía estamos construyendo nuestra sexualidad. Y es muy importante una persona que esté acompañando, que esté escuchando, que esté mirando cuáles son las preguntas que los niños tienen, y ahí está, digamos, el papel importante de la familia. Bueno, profe, entonces teniendo en cuenta eso tan interesante que acabas de decir y esas conductas que se transmiten a veces sin saberlo, ¿cierto? A veces las decimos y muchas veces no caemos en cuenta que eso conlleva una educación sexual o está educando pues en la sexualidad. Entonces, ¿será que la familia tiene en cuenta esos referentes culturales y sociales al abordar ese tema de la sexualidad infantil? Bueno, entonces sería importante recordar qué son ese asunto de referentes, porque con eso casi no nos encontramos en la cotidianidad, ¿cierto? Eso es más como un concepto de la academia. Entonces es para recordar que los referentes obedecen a eso que a nosotros nos decían cuando pequeños. Que no llore porque usted es un hombre, o que no se siente así porque así no se sienten las mujeres, o que los hombres no juegan con muñecas, por ejemplo, o que las niñas no juegan al fútbol, como decíamos ahorita. Entonces esos son referentes
que nos los dicen los papás, que nos los dicen los medios de comunicación y demás. Entonces, claro, todo el tiempo estamos educando a través de esas representaciones, de esos referentes que nosotros tenemos, y yo podría decir, si no hay un ejercicio de volver a pensar eso que a nosotros nos enseñaron, lo seguiremos repitiendo y se seguirán repitiendo los ciclos. ¿Qué nos decían antes? Que las mujeres, hace muchos años, digamos hace por ahí unos 2 siglos, las mujeres eran para la casa y digamos que tenían 3 profesiones, 2 de ellas eran o se casaban o se iban de monjas, había otra más, pero esas digamos eran las únicas opciones que tenían las mujeres. Entonces eso se repetía y se repetía, esas son las representaciones. Hoy en día también hay ciertas representaciones donde nos están diciendo cómo nos debemos comportar, que para uno realizarse tiene que casarse, para uno realizarse tiene que tener hijos. Y ahorita nosotros, digamos, empezamos a mirar cómo los jóvenes, cómo los niños empiezan a moverse hacia otras lógicas de comportamiento, donde a través, digamos, de los programas, de los medios, de la televisión, del internet, digamos, a través del acceso a internet, ya los niños pueden estar accediendo a otro tipo de información que antes no. Y entonces ahí, digamos, que se van cayendo esas estructuras y ya, hay que decirlo, familias, no es suficiente lo que se les dice en la casa, sino que los niños también están recibiendo otros patrones. De ahí tan importante el acompañamiento, escuchar los niños que están construyendo, que están aprendiendo, que están hablando con los compañeros, no con el ánimo de irrumpir o de dañar esa privacidad, sino también de acompañar en esa construcción sobre su sexualidad y escuchar también con toda la seriedad. Escuchar con seriedad quiere decir sin juzgar, escuchar lo que los niños tienen por decir, escuchar las preguntas realmente que ellos tienen y acompañarlos, no desde la norma. Ser heterosexual no es la norma, pero es lo que nos han enseñado siempre. También hay otras opciones, ¿cierto?, que tienen que ver con la sexualidad. Entonces la sexualidad, tendríamos que decirlo, vamos más allá de lo biológico, en eso me va a detener un poquito, lo mencioné ahorita, pero es importante. La sexualidad va más allá de si soy hombre, si soy mujer. Tiene que ver con cómo me gusta comportarme como mujer. Me gusta ser masculina, me gusta ser más femenina, me gusta el rosa o me gusta el negro. Porque me identifico, quiero ser ingeniera o que quiero ser igualmente para el niño, quiero ser, no sé, bailarín o que, digamos, por dónde me quiero ir. También tiene que ver con la orientación sexual, y la orientación sexual siempre nos han enseñado que si soy mujer me tienen que gustar los hombres, pero no necesariamente, ¿cierto? Entonces, tanto ser heterosexual como ser homosexual son un asunto de construcción, no es un asunto de imposición. Entonces también acompañar, digamos, las preguntas que los niños tienen. Y hay otro asunto que tiene que ver con la sexualidad, que es el goce, que es como, digamos, esos rasgos particulares con los cuales una persona de cualquier edad puede sentir placer. Y es legítimo que también, digamos, cada persona pueda explorar su sexualidad. Y un punto muy importante que tiene que ver con la sexualidad es la ética sexual. ¿Qué significa eso? La ética sexual es: yo soy dueña de mi cuerpo, nadie puede decidir por mí, ni por mi sexualidad, ni por mi vida, ni por mi cuerpo. A los niños hay que enseñarles a que pongan unos límites, a que nadie les puede hacer daño ni ellos van a hacer daño a los otros. Entonces todo eso tiene que ver con esa educación sexual desde la casa, desde la escuela, pero tener, digamos, muy claro como que va mucho más allá de enseñar simplemente la anatomía, como lo decíamos ahorita. De acuerdo a eso que acaban de decir, que es muy importante y que toca temas como desde esa educación moral, desde esa educación que se tiene en la familia, conservando eso cultural que ya traemos. Entonces, ¿qué imaginarios aún persisten sobre la sexualidad? ¿Qué podríamos hablar sobre eso? Bueno, hay muchos imaginarios realmente sobre la sexualidad y es el asunto del determinismo, como lo hemos mencionado ahora. Cierto que, digamos, la sexualidad está determinada por si soy hombre, si soy mujer, y eso me va a acompañar durante toda la vida. Eso es una imaginario que se tiene. Y ya, digamos, hemos conversado acá un poco, aunque tendríamos pues que decir muchas más cosas, pero ya hemos mencionado que la sexualidad es una construcción. Tenemos preguntas fundamentales, quienes nos están escuchando pueden también dar fe de eso. Toda la vida tenemos preguntas que nos acompañan, ¿cierto? Sobre nuestra orientación sexual, sobre nuestra identidad, sobre nuestro goce sexual, sobre nuestros límites, y nos pueden acompañar durante toda la vida.
porque, digamos, eso hace parte de nuestra constitución como humanos. Entonces hay un mito o hay unas imaginarios, unas representaciones que se fundan en la idea de que la sexualidad se determina solamente en la infancia y de una vez y para siempre. Es una construcción que nos acompaña durante toda la vida. Otro imaginario tiene que ver con ese determinismo, como lo decíamos ahora, en términos de lo biológico. Es un dato, lo biológico es un dato, pero no nos determina en nuestra forma de expresarnos, en las preguntas que nos acompañan, en lo que nosotros deseamos hacer con nosotros mismos y con los demás. También hay un imaginario en términos de pensar que los niños no tienen sexualidad, o que lo que a los niños les pasa, eso es una bobada. Los niños tienen sexualidad, desde que la mamá los amamanta se está construyendo ahí una sexualidad, porque eso es un dato que al niño le proporciona placer. El asunto de amamantarse le genera al niño esa memoria de que ahí, digamos, se satisface porque queda llenito, pero además hay un vínculo que se establece ahí. El niño va a conseguir repetir ese placer a lo largo de su vida por diferentes medios. Entonces, digamos que es un imaginario pensar que los niños no tienen sexualidad y que si les pasa algo, entonces al niño no le afecta o no es grave o es algo que el niño se inventó. Entonces es muy importante también tenerlo claro, además porque acompañamos a los niños y en esto quiero ser muy enfática. Se habla mucho del abuso sexual, pero vamos en el asunto o en la línea que se les enseña a los niños a ser muy obedientes. Entonces es un asunto tenaz porque precisamente, digamos, que se les enseña a los niños a resistir el abuso sexual, precisamente enseñándoles a pensar por sí mismos, creyendo que efectivamente tienen una sexualidad, pero que también pueden decidir sobre su cuerpo, que pueden aprender a tomar límites. Los niños son personas que piensan y que a veces nos enseñan mucho más a nosotros los adultos, ¿no? Frente, digamos, a eso que les acontece. Entonces es escucharlos, enseñarles precisamente la autonomía y no la obediencia y tomarnos en serio, definitivamente. Yo creo que por ahí estaría como el asunto. Entonces hay un imaginario también que se me viene a la mente y tiene que ver con creer que a los niños no se les habla sobre sexualidad por creer que es un tema tabú. Es pecado hablar con los niños sobre sexualidad, pero realmente es importante hacerlo, hablar con ellos, no desde la información de los adultos, no es necesario para eso utilizar videos para adultos ni demás, simplemente es escucharlos y acompañarlos, devolverles la pregunta, mirar a ver los niños qué es lo que están pensando y en esa medida acompañarlos también. No se trata de dar información, sino de escuchar lo que los niños se preguntan, lo que los niños les está pasando y desde ahí es, digamos, como acompañarlos también en que ellos puedan llegar a sus propias conclusiones. No, profe, y para complementar el trabajo también queríamos preguntarle, mejor dicho, preguntarle a algunos jóvenes de acá de la universidad qué concepciones o qué imaginarios tenían ellos sobre algunas preguntas que les realizamos. Una de ellas fue, por ejemplo, ¿a qué edad creen que es conveniente hablar de educación sexual? Y muchos de ellos nos respondían que a partir de los 5 o 6 años, pero que dudaban si los niños a esa edad comprenderían lo que sus padres les quisieran decir. Ajá. Bueno, pues realmente no existe una edad específica para decir a los 5, a los 12, a los 18. En realidad cada niño tiene sus propios ritmos y sus propias lógicas. Otra de las respuestas que nos encontrábamos cuando charlábamos con los jóvenes era que la educación sexual infantil era un área de estudio que tenía como finalidad superar las separaciones deseadas en la adolescencia, la homofobia y el género. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, es muy importante, digamos, una educación sexual que se centre precisamente en desnaturalizar la homosexualidad, ¿cierto? Como una enfermedad. En realidad, digamos, eso es uno de los propósitos, hacerlo ver como una elección tan normal como puede ser la heterosexualidad. El asunto, digamos, de las identidades pueden ser tan diversas como personas existen, no hay una sola manera de ser. Entonces, claro, la educación sexual en esa línea. Sin embargo, habría que volver a pensar si solamente es un asunto para prevenir embarazos o gestaciones en adolescentes o enfermedades de transmisión sexual, porque eso lo que nos transmite es la idea de que la sexualidad es un riesgo o es un pecado, ¿cierto? Entonces es desnaturalizar eso y hacerlo ver como un derecho, como
posee todas las personas, algo que nos constituye desde que estamos chiquitos hasta que nos morimos, y por eso la educación sexual, más que para prevenir un riesgo o un daño, es para que podamos construir relaciones más armónicas, más